¿Qué tal, alumnos de la Institución Educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar el tema de el Poder Ejecutivo. Requisitos para ser presidente de la República: ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y tener el derecho de sufragio. El Poder Ejecutivo. El poder del Estado es el poder del Estado encargado de cumplir la función ejecutiva a través de los actos de gobierno que revisten un carácter político y mediante actos administrativos orientados a dirigir las actividades de creación, dirección y administración de los servicios públicos. La conformación del Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. El Presidente de la República es el jefe de Estado que personifica a la nación peruana. Con respecto a su elección, se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que tiene más de la mitad de votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno adquiere la mayoría, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de los cómputos oficiales. El mandato presidencial es de 5 años. No existe reelección presidencial. Vacancia de la presidencia. El cargo de presidente se puede declarar vacante por muerte del presidente, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, por la aceptación de su renuncia por el Congreso, por salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, la destitución tras haber sido sancionado por traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso de la República, como fue en el caso de Alberto Fujimori. La suspensión del ejercicio de la presidencia se puede dar por incapacidad temporal del presidente o hallarse sometido del proceso judicial conforme al artículo 117. El reemplazo temporal o permanente del presidente se da por impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Asume sus funciones el primer vicepresidente. En efecto, de el segundo vicepresidente. Por incumplimiento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho presidencial. Atribuciones del presidente de la República: cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados, leyes y demás dispositivos legales, representar al Estado, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convoca a las elecciones, convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria, dirigir mensaje al Congreso en cualquier época y obligatoriamente al instalarse la primera legislatura, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar los tratados, nombrar a embajadores y ministros plenipotenciarios por la aprobación del Congreso de Ministros con el cargo de dar cuenta al Congreso.
recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, adoptar las medidas necesarias para hacer la defensa de la República, de la integridad del territorio, de la soberanía del Estado, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, administrar la hacienda pública, negociar empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera con cargo de dar cuenta al Congreso, regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de la instrucción haya excedido el doble de su plazo más su aplicatoria, conferir condecoraciones a nombre de la nación y autorizar a peruanos a servir en un ejército extranjero. También ejercer además funciones que la Constitución y las leyes la encomiendan. Está encargada de la dirección y gestión de los asuntos políticos y cada ministro de los asuntos que competen a la cartera de su cargo. Además, refrenda los actos del presidente de la República. Está dirigido por el presidente de la República y cuando éste no se encuentra, por el presidente del Consejo de Ministros, elegido por el presidente de la República. Funciones del presidente del Consejo de Ministros. Después del presidente de la República es el portavoz autorizado del gobierno. Coordinar funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos, decretos de urgencia y demás normas. Requisitos para ser ministro: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, ya. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pueden ser. Atribuciones del Consejo de Ministros: aprobar los proyectos de ley del presidente de la República enviados al Congreso, aprobar decretos legislativos y decretos de urgencia, deliberar sobre asuntos de interés público, las demás que le otorga la Constitución y la ley. Los ministros no pueden ejercer otras funciones públicas excepto de legislatura. No hay ministros interinos. El presidente puede dar la cartera a otro ministro sin que este cargo pueda prolongarse por más de 30 días. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurra el presidente. Disolución del Congreso. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Las próximas elecciones congresales se realizarán dentro de los 4 meses de la fecha de disolución. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantienen en sus funciones la Comisión Permanente bajo estado de sitio. No puede disolverse el Congreso bajo estado de sitio.